Hola, buenas tardes a todos y todas. Queremos daros la bienvenida y que hoy estéis aquí con nosotros en una formación que habéis solicitado de manera reiterada, tan importante como es la atención socioemocional del alumnado. Tenemos hoy como ponente, al cual también quiero agradecer, a José Antonio Luengo Latorre, que es decano presidente del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, es catedrático de enseñanza secundaria en la especialidad de orientación educativa, licenciado en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, experto en psicología educativa y sanitaria. En la actualidad es psicólogo de la Unidad de Convivencia y contra el Acoso Escolar en la Comunidad de Madrid, dependiente de la Subdirección General de Inspección Educativa de la Consejería de Educación. Asimismo, es miembro del Consejo Asesor de la Cátedra Derechos del Niño de la Universidad Pontífica de Comillas y director asociado de la revista Psicología Educativa del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Ha sido profesor en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad es profesor de la Facultad de la Educación en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Durante 10 años desarrolló su actividad profesional en el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, secretario general y durante los últimos años jefe del gabinete técnico de la institución. Con anterioridad desempeñó puestos de responsabilidad en la Administración Educativa de la Comunidad de Madrid, entre otros como jefe del Servicio de Educación Infantil y jefe del Servicio de Gestión de Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial y de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica. Por lo tanto, para nosotros, como siempre, José Antonio, es un placer tenerte entre nosotros y estamos deseando escuchar la ponencia que nos tienes preparada y sin más, muchísimas gracias, José Antonio. Muy bien, bueno, Carmen, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a la Junta Directiva de Federación General de Ríos. Y bueno, vamos a ello. Comentaba antes de empezar con Carmen, este es un tema delicado que está levantando lógicamente mucho interés, que parece que ha salido de la nada, parece como si antes no hubiera, hasta hace nada, no hubiera habido desarrollo emocional de las personas, de nuestros niños, niñas y adolescentes, y como que no hubiera habido antes dificultades para poder encontrar claves para ayudar a crecer bien, saludablemente a los más pequeños, ¿no? A nuestros chicos y a nuestras chicas. La gran mayoría de los contenidos que vamos a expresar hoy aquí, que voy a intentar detallar y precisar, pues tienen que ver con lo que sabemos, con lo que la ciencia sabe al respecto de estos fenómenos de los que vamos a hablar, que tienen que ver con cómo entendemos las dificultades de las personas, y en este caso de nuestros niños, niñas y adolescentes, para encajar la dificultad, cómo se convive con el malestar psicológico, qué entendemos por malestar psicológico, qué entendemos también por salud mental, y cómo podemos reconocer el momento en el que estamos, que es un momento especialmente importante, hay que considerarlo como un reto social. ¿Qué podemos hacer para intentar capturar la mejor idea, las mejores maneras de enfocar, de proyectarnos en el futuro en relación con las necesidades de un crecimiento seguro de nuestros chicos y chicas? ¿Qué tenemos que hacer los adultos? ¿Qué tiene que hacer el mundo adulto? ¿Cómo podemos comprender mejor en qué momento estamos y qué claves tenemos que tocar, que generar, que permitir que afloren para conseguir llegar a generar un entorno que favorezca el crecimiento en el bienestar psicológico, entendiendo que el bienestar psicológico es y tiene que ser compatible con el malestar. Ser feliz en esta vida es algo que nos es poco menos que embutido por el peliculeo y toda la industria
la industria, sobre todo que nos viene del otro lado del Atlántico, cargada de ideas relacionadas con los sueños, con los ideales, con los objetivos, pero casi con la obligación de ser feliz en esta vida. Hablaremos un poco de todo esto, pero sobre todo hablaremos de lo que estamos viendo en los centros educativos, de lo que se puede hacer, de lo que se debe hacer y de cómo entre todos podemos contribuir a atender mejor las necesidades de crecimiento, maduración y desarrollo de nuestros pequeños y pequeñas, pero también entender que como adultos tenemos un papel muy relevante en comprender que probablemente como sociedad no estamos últimamente acertando. La última generación, los últimos 15, 20, 25 años, parece que no estamos acertando demasiado en cómo promover un adecuado desarrollo del mundo psicológico, del mundo emocional de nuestros chicos y de nuestras chicas. Luego, como comentaba Carmen, pues tendremos oportunidad de hablar y de enfocar distintas opciones. Mirad, empezamos con algo que es fundamental, y es cuando hablamos de salud mental, ¿entendemos todos lo mismo? Esto puede parecer una pregunta muy obvia, puede parecer incluso hasta, no sé, casi una tontería, ¿no? Y, oye, todos sabemos más o menos lo que es la salud mental, hablamos mucho de ella, la salud mental ha salido en los medios de comunicación, ha aflorado como un corcho que estaba hundido y que después de una tempestad aparece en una playa. ¿Por qué no hablábamos antes tanto de la salud mental? ¿Por qué ahora la salud mental ha entrado incluso en la agenda política? Bueno, pues está bien que entre en la agenda política, lo importante es que siga en la agenda política y que no se politice la agenda política para mercadear con algo que es fundamental, que es la salud de las personas. Y dentro de la salud de las personas, el cómo interpretamos la vida, el cómo generamos un marco de desarrollo emocional saludable que afronte adecuadamente las dificultades, las inquietudes, las zozobras y que permita manejar a las personas, ahora chicos y chicas, dentro de nada jóvenes y luego adultos, les permita manejarse en un mundo que es complejo, conviviendo con los ratos buenos y con los ratos malos, y también con la dificultad y con la tristeza. Esa portada que tenéis ahí de un artículo, ¿qué es la salud mental? Es un artículo muy interesante del año 2015, ya data de hace 7 años, que lo que intentó fue, lo que pretendía era entender qué pensaban en relación con este constructo, con este concepto, más de 50 expertos en salud mental. Insisto que es algo verdaderamente curioso. Vamos a hablar de salud mental, muy bien, vamos a preguntar a los expertos en salud mental qué entienden por salud mental para ver si nos ponemos de acuerdo, ¿no? Lo que pudimos observar después de esta investigación, lo que se puede observar es que en general los expertos tienden a clasificar el concepto de salud mental en 4 grandes categorías, ¿no? Una categoría, esa que veis ahí en el ángulo superior izquierdo, que es la categoría A, que es la que hablaría de que cuando hablamos de salud mental estamos hablando de un continuo que va desde lo que podríamos entender el bienestar, la salud, el encontrarse bien, hasta, en el otro lado, lo que podríamos considerar la enfermedad mental. La idea del continuo es una idea muy interesante, con la que yo particularmente me muevo bien y cercano, porque creo que se ajusta mucho a lo que vivimos las personas. Sin embargo, si vemos la opción D, esta que estoy marcando aquí, que es la que define que la enfermedad mental, que es ese círculo que está dentro de uno más amplio, de salud mental, es algo diferente a lo que podemos entender en general como salud mental.
Es decir, que cuando hablamos de enfermedad mental estamos hablando de otra cosa, ¿no? Es algo que tiene que ser tratado, abordado, gestionado, como algo que tiene que ver con la enfermedad. Esto es más o menos como si entendiésemos, ¿no? En el mundo, el mundo físico, de la salud física, que, bueno, tener salud es estar más o menos bien y solo entras en un contenido diferente cuando tienes una enfermedad. Brota algún problema relacionado, pues, con una enfermedad oncológica, con enfermedad cardiológica, con alguna, en fin, trastorno que puede afectar al aparato digestivo, etcétera, etcétera. Mientras lo que se considera, bueno, es que estamos dentro de lo que podríamos denominar, concebir como el constructo de salud mental. Es decir, como si hubiera dos compartimentos estancos, es estar en la vida sin enfermedad o estar con enfermedad. No hago referencia a las otras dos categorías porque, bueno, lo que hacen es matizar algunos de estos aspectos. Vamos a quedarnos con estas dos que son suficientes para poder concretar lo que estamos diciendo. Fijaos lo interesante que es todo esto de lo que vamos a hablar hoy, que cuando nosotros nos ponemos a trabajar con cuestiones que tienen que ver con el mundo de las autolesiones, por ejemplo, que es un fenómeno que sale mucho hoy a la luz, chicos y chicas, más chicas que chicos, que se arañan, que se cortan, que a veces se hacen heridas en antebrazos, en muslos, en otras partes del cuerpo. Fijaos que si yo pongo este predictivo, 3 palabras, en un buscador, cómo hacerme daño, aparecen, fijaos bien, 7.910.000 resultados en 0,41 segundos. Es decir, que hablantes en español han planteado sus dudas al buscador de Internet en relación con este tema en ese número. Es decir, estamos hablando de algo que verdaderamente llama mucho la atención. Pero si hablamos del concepto de suicidio y todo lo que se mueve en relación a él, estamos hablando mucho de ello últimamente y en general es bueno, aunque se está hablando bien y a veces mal, pero se está hablando bien por primera vez de suicidio, luego hablaremos un poco de lo que entendemos por hablar bien. Fijaos que si realizo el mismo ejercicio como suicidio sin dolor, pues nada, en 0,50 segundos aparecen 12.200.000 resultados. Bueno, esto es un hecho objetivo, es decir, que hay mucho hispanohablante que está preguntándose en relación a estas cosas, que tienen que ver, desde luego, no supuestamente, sino parece que es una evidencia que tiene que ver en la mayor parte de las ocasiones con situaciones en las que la persona que hace estas búsquedas pues, no se encuentra bien y hace búsquedas en relación con determinados sites, páginas web y demás que le puedan dar información de cómo resolver su desasosiego emocional, su inquietud, su tristeza, su dolor psicológico, etcétera, etcétera. Mirad, este es un mapa que ya hemos visto en muchas ocasiones, los suicidios en España. Los últimos datos que tenemos son del año 2020, no me voy a detener mucho en esta imagen, pero bueno, casi 4.000 personas, más de 300 personas más de las que se quitaron la vida en el año 2019. El Instituto Nacional de Estadística va con 1 año y medio de retraso en el volcado de estos datos. El año 2020 ya fue un año especialmente duro para las personas, porque a partir de finales de febrero, primeros de marzo, empezamos a sentir lo que fue un cambio sustantivo en la vida del planeta y en la vida de la gente en general. Pero llama la atención, por ejemplo, cómo hay chicos menores de 15 años que se
quitan la vida. Esto es a nivel nacional. Y en este otro tramo de edad, en esta otra horquilla, entre 15 y 29, estamos hablando de 300 chicos, ¿no? Y chicas. Más hombres que mujeres, como podéis ver ahí. Y casi podemos hablar que una mujer por cada 3 hombres, cifras que asustan mucho. Y que cuando las personas que trabajamos en estos temas decimos tenemos que visibilizarlas y demás, no es para que estemos todo el día dando unos datos, sino sencillamente para que entendamos que hay que hacer campañas de prevención del suicidio. Esto es clarísimo. Lo mismo que estamos haciendo campañas de prevención de la violencia de género y estamos haciendo campañas de prevención de los accidentes de tráfico, que acaban en muerte también. Fijaos, ahora el otro día escuchaba el último hecho, ¿no? de una mujer fallecida. Estamos en el mes finales de mayo. Si no recuerdo mal, era la víctima 35ª, es decir, 35 mujeres en lo que va de año, casi 5 meses. Y España se está volcando, como debe ser, en generar buenas políticas de visibilización, de sensibilización, de información, de formación en esta materia. Y también en los centros educativos. ¿Y por qué sobre el suicidio no? ¿Por qué no hay un plan nacional sobre el suicidio, de prevención del suicidio en nuestro país? Claro que los hay regionales, pero necesitamos una herramienta común. Necesitamos un marco común para el abordaje de los procesos preventivos y de intervención en estas situaciones. Fijaos que para que nos hagamos una idea, ahí tenéis algunos datos, pero mirad sobre todo la parte de abajo, el último cuadro. Ahí veis cómo en negro hemos pasado de 7 chicos y chicas que se quitaron la vida en 2019 a 14. Se ha duplicado. Y hemos pasado de 309 personas de estas edades, de 15 y 29 años, que se quitaron la vida a 300. Aquí ha habido un pequeño decremento. Hay que tener en cuenta que estas cifras están infradatadas, es decir, que sabemos que se quita la vida más gente, más personas de las que luego aparecen en las estadísticas, ¿no? Hay muertes, hay fallecimientos por suicidio que si no dejan un rastro de que hay, por ejemplo, una despedida o no, alguna situación muy específica, pues pueden ser interpretados como si pasa como accidentes, ¿no? Pues desprendimientos, accidentes de tráfico, ahogamientos, por ejemplo. Si alguien, en fin, si una persona adulta aparece ahorcada, pues es evidente que ahí no hay, aunque no haya ninguna despedida, estamos hablando de un hecho, de un proceso letal, ¿no? de un método muy letal y que marca claramente la causa, ¿no? Pero hay otras ocasiones en que no. Estamos hablando, he puesto algunos ejemplos, pero hay algunos más. Nuestros chicos y chicas saben lo que es la tristeza. Y voy a entrar en un terreno que tiene también parte de interpretación, ¿no? Pero yo me hago una pregunta. ¿Estamos proporcionando a nuestros, en general, a nuestros hijos, hijas, una organización social, un mundo que favorece su bienestar? Por ejemplo, el mundo de las tecnologías de la información, el acceso tremendo, ¿no? Y fácil que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes a los contenidos, a contenidos a veces muy inadecuados, el uso excesivo, el acceso a contenidos violentos, en ocasiones relacionados también con la pornografía, el ritmo de vida. No, cualquier tiempo pasado fue mejor, yo siempre digo que no. Pero a veces como sociedad tenemos que pararnos un poco y ver qué estamos haciendo. Yo soy un profundo defensor de los padres y de las madres y de las organizaciones familiares. Porque contra ellos, contra vosotros, va todo siempre.
sois los responsables, los culpables de todo. Y hombre, algo de responsabilidad indudablemente tenemos los padres, las madres, eso es indudable. Pero no de todo, ni mucho menos. Estamos en un mundo que nos lo pone muy difícil, a pesar de que tenemos mucha información, a pesar de que tenemos mucho acceso a contenidos, a gente que nos asesora, orienta, etcétera, etcétera, pero tenemos muy difícil. Porque el mundo en el que viven nuestros hijos e hijas no es el mundo de nuestras casas. Salen a la calle, acceden a medios tecnológicos donde encuentran influencias que les marcan la vida. A veces no nos enteramos de lo que están viendo. Pero yo creo que debemos, en ese sentido, ser optimistas porque padres y madres tenemos mucho por hacer organizando las cosas de puertas para adentro, porque todos los mecanismos de defensa que nosotros utilizamos, generamos con nuestra manera de estar, nuestra manera de convivir, el modelo que damos, sabiendo que se van a equivocar. Claro que se van a equivocar, pero que tenemos que perdonarles, que tenemos que dar un buen ejemplo, un buen modelo, que tenemos que hablar de los más pobres, de los más desfavorecidos, que tenemos que explicar por qué pasan las cosas, que tenemos que aprovechar por qué ocurren las guerras, las invasiones, por qué hay niños y niñas de Ucrania que están aquí desarraigados, porque tenemos que aprovechar cualquier momento para hacer que nuestros hijos amueblen bien su mente. Pero padres y madres, con lo muy difícil que tenemos las cosas, no lo hacemos tan mal como se dice. Y esto hay que dejarlo muy claro. Pero muchos chicos y muchas chicas efectivamente están tristes. Fijaos, en el año 2013, 8 años antes que la pandemia, mirad, estos son datos de un estudio con 2.412 escolares entre 13 y 18 años. Simplemente mirad los datos. Bueno, se les administró un test, un cuestionario, ellos tenían que responder, me siento muy cansado para hacer las cosas, tengo problemas para quedarme dormido, me siento desplazado, triste, deprimido. Estas son las preguntas que hacíamos. Me encuentro nervioso, en tensión, y fijaos los porcentajes. Por ejemplo, si yo cojo las respuestas a me siento desplazado, triste, deprimido, a veces y a menudo, pero bueno, entre a menudo y siempre, estamos casi cerca de un 10%. Y un 10% para que nos hagamos una idea, aquí en la Comunidad de Madrid, que estos son datos poblacionales que más o menos manejo, tenemos entre 550.000 niños y niñas entre 8 y 16, 17 años, pues un 10% de 500.000, pues son, ya lo tenéis, 5.000. Es decir, estamos hablando de que hay muchos niños y niñas que tienen sentimientos, por ejemplo, me siento desesperanzado de cara al futuro. Un 8,9 a menudo, un 1,5 siempre. Tengo problemas para quedarme dormido o despertarme antes de la hora. Bueno, esto puede estar más relacionado con cómo viven nuestros adolescentes, ¿verdad? Que se acuestan tarde, se enganchan mucho a sus dispositivos, bueno, y esto tiene un efecto claramente negativo en relación con el sueño, etcétera. Pero ya desde esos años, 2013, ya veíamos que las cosas pues no iban del todo bien. La FAD, que es una organización bien conocida, bueno, pues en un estudio del año 2018 llegaba a estas conclusiones. 1 de cada 3 jóvenes ha sufrido algún trastorno mental en el último año, según el Barómetro Juvenil de Vida y Salud. Y entonces, ¿qué nos preguntamos? ¿Qué relación tiene todo lo que estamos viendo con la pandemia? ¿Qué relación tiene todo lo que estamos viendo con el confinamiento? Mirad, yo recuerdo que en esos meses de confinamiento, pero sobre todo en finales de marzo, primeros de abril, yo aparecía mucho en los medios porque nos llamaban a personas que trabajábamos en estas cosas y demás. Yo estaba en contacto con los centros educativos, lógicamente con los centros educativos y con el profesorado, con tutores, con departamento de organización, equipos directivos a través, lógicamente, de las redes.
Y a mí me llegaba mucha demanda de tutores y demás que planteaban, tengo chicos que están mal, tienen dificultades para dormir, han perdido interés por las cosas, no saben dónde estamos, no saben qué va a pasar. Chicos muy vulnerables lo estaban pasando mucho peor. ¿Cuántos chicos y cuántas chicas vivieron esos casi 4 meses en espacios físicos absolutamente inhóspitos, ¿no? Con muy pocos metros cuadrados, con poca luz? Pero yo recuerdo que escuchaba en televisión a estas personas que saben un poco de todo y que salen en tertulias y demás, escuchaba con demasiada frecuencia que los chicos se estaban adaptando bien, que no nos preocupásemos. Claro que teníamos que preocuparnos de nuestros mayores, de la cantidad de gente que moría, de la gente que se quedaba sin empleo, del duelo sin duelo, del dolor, por supuesto. Pero nuestros chicos y chicas fueron damnificados silenciosos. Y luego lo vimos enseguida. En el septiembre del año 2020, los vimos ahí, valientes, en las escuelas, en los centros educativos, con sus mascarillas, temerosos muchos de ellos, inquietos, desosegados, sin saber muy bien qué podía pasar. En un mundo que además miraba a las escuelas como si fueran la tabla de salvación de todo. Porque realmente lo fueron, ¿eh? Realmente fueron. Si las escuelas no hubieran permanecido abiertas, no sé qué hubiera sido de este país y de otros países. Pero ahí estuvieron nuestros profesores y profesoras también. Ahí estuvisteis vosotros también, padres y madres, apoyando, dando ejemplo, dando estímulo. Pero nuestros chicos y nuestras chicas lo pasaron mal. Y muchos de ellos lo pasan todavía mal. Y ahí estamos nosotros. Nosotros alguna responsabilidad tenemos de lo que está pasando. Alguna responsabilidad tenemos de lo que ocurre, del mundo en el que están, de lo que hacen, de lo que sienten. Cuando hablo de nosotros, hablo del mundo adulto, de la organización de la que nos hemos dotado. Siempre hago esta referencia y no me canso de hacerla, aunque a veces parece una obviedad, pero es que en muchas ocasiones, sobre todo en determinados contextos, tendemos a mirar a nuestros adolescentes como si fueran unos desnortados que han venido de otro planeta y que han venido aquí para molestar. No. Es que los adolescentes están pasando su transición, su desierto. Han dejado de ser niños y se encuentran descolocados. Y a los que les ha pillado en este cambio, con estos 2 años que llevamos en un mundo absolutamente nuevo, cargados de miedos también y de ansiedades, hay que preguntarse qué podemos hacer los adultos para generar que la situación sea mejor. Pero mirad esto qué importante es. Tendemos a relacionar todo con lo que ha ocurrido con la pandemia. Y la pandemia ha hecho que afloren muchas cosas, sí. Pero mirad este dato. En el Plan Estratégico de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, es uno de lo que conozco yo, lógicamente, pero en cada comunidad autónoma hay uno que ha empezado antes o después. Bueno, en el año 2018 ya se decía, en la línea estratégica 2, que era atención a la salud mental en niños y adolescentes, ya se decía que entre los estudios tanto nacionales como internacionales estimaban una prevalencia de trastornos mentales en población infanto-juvenil entre el 10 y el 20%. Y entre un 4 y un 6% parecería un trastorno mental grave. Estamos hablando de estudios, algunos que datan del año 2009, 2011, 2004, 2012. En el año 2013, aquí lo veis, la Organización Mundial de la Salud ya decía: el trastorno mental infanto-juvenil no tratado implica un alto coste a la sociedad que va incorporando jóvenes con importantes problemas de relación, violencia, baja productividad y elevado consumo de recursos educativos, sanitarios, sociales y de justicia. No había pandemia. Estamos hablando de hace casi 10 si citamos el año 2013, que ha sido
detallada en relación con las observaciones de la Organización Mundial de la Salud hace prácticamente 10 años. Si nos vamos a estos estudios internacionales, pues nos vamos también a 10, 12, 15 años de escenario. Sabíamos que esto no estaba bien, que no lo estábamos haciendo bien como sociedad, que jornadas laborales interminables, que estos ritmos de vida, que cómo organizamos las ciudades, que cómo vivimos, que qué hacemos los fines de semana, que qué pasa con las tecnologías de la información, que qué trato damos en los centros educativos a la importancia del desarrollo integral y demás. Sabíamos ya que en algo estábamos fallando. Y los más vulnerables son los de siempre, los mayores, mujeres, discapacitados, enfermos y niños y adolescentes. Pero esto lo sabíamos. Y nos pedían ya ayuda, pero la pedían de manera diferente a como la piden hoy. Y aquí ha habido un cambio significativo antes y después de la pandemia. Porque antes de la pandemia, por ejemplo, comportamientos relacionados con las autolesiones, estamos hablando de cortes, lo he comentado antes, quemaduras, arañazos, abrasiones, fundamentalmente en antebrazos, lo que se denomina técnicamente autolesiones no suicidas. Estamos hablando de comportamientos que no tienen una intencionalidad suicida, ni mucho menos, sino que son casi funcionan como un gestor ansiolítico que rebaja la ansiedad psicológica. Ya sabíamos que esto ocurría. Recuerdo trabajos en los años 2005, 2006, hace 15, 16 años, que ya ponían de manifiesto lo que estaba pasando y estábamos trabajando ahí. Recuerdo en el Defensor del Menor cómo tuvimos participación en algunas iniciativas en relación con estos temas. Sin embargo, ahora se ve más, se detecta más, se reporta más. Los padres, madres, centros educativos, si estamos hablando de los dos núcleos en los que pivota fundamentalmente la educación de nuestros chicos y chicas, ponen más de manifiesto que esto está ocurriendo. Pero no debemos sacar la conclusión de que haya más casos. Tal vez sí, pero no en la medida que puede parecer. Lo que ocurre es que están aflorando más. Es decir, los chicos lo cuentan con más naturalidad. Se ha llegado incluso a normalizar en algún escenario este tipo de comportamientos. Pero la buena noticia, perdonadme que lo diga así, esto se lo digo también a los profesores, equipos directivos, departamento de orientación, etc. La buena noticia es que aflora. Lo malo es que lo malo sería que siguiera ahí estando oculto, porque no me permitiría actuar. Cuando aflora me inquieta, me preocupa, me quita tiempo, me aturde, me conmueve, me desasosiega, pero lo veo y por lo tanto puedo actuar. Y cada uno en nuestra responsabilidad, los padres como padres, madres, responsables, hablando con nuestros hijos, pidiendo ayuda, el profesorado detectando, ayudando, conversando, acompañando, no perdiendo de vista que esto es importante en el sistema educativo. Es bueno que esté apareciendo. Pero fijaos, lo comentaba antes en el Off the Record, fijaos, este es un estudio del año 2020, de la revista de Psicología Clínica con niños y adolescentes. Es un estudio, una investigación sobre autolesiones online entre adolescentes españoles, un análisis de la prevalencia y de las motivaciones. Bueno, pues lo que nos dice este estudio que se ha hecho aquí en España con nuestros chicos y con nuestras chicas es que en estos últimos 2-3 años las autolesiones han pasado de un mundo oculto,
conductas. Incluso las chicas que se autolesionaban, los chicos que se autolesionaban, pues tendían a mantenerlo oculto, que sus padres no se enterasen, que sus compañeros no se enterasen, algún amigo o amiga. Ha pasado a que ya hay un porcentaje de chicos y chicas que no solo no lo oculta, sino que lo cuenta en redes sociales. Y aquí es donde aparece un fenómeno que puede generar cierta preocupación porque tiene tintes de contagio. Y algunos chicos y algunas chicas ya lo dicen. Dicen, bueno, es que esto no estamos hablando de un gran trastorno, es algo que nos asusta y nos inquieta. ¿Por qué mi hijo o mi hija se hace daño con un bolígrafo o se rasca hasta veces una herida? Pero bueno, ¿cómo es posible esto? Claro que nos inquieta. ¿Qué pasa en su mente para esto? Lo que yo digo es que es bueno, si está, es bueno que salga. Y si sale, es para que hagamos las cosas bien. Y aquí es donde entran en juego qué podemos hacer como padres y qué tenemos que también hacer en los centros educativos. Y en ambos sitios hay ya una primera respuesta que dar, una primera recomendación. Desde bien pequeños tenemos que hablar de lo que es el sufrimiento, de lo que es el daño, de lo que es el dolor, y enseñar a nuestros hijos y a nuestros alumnos que hay que saber afrontarlo. La hipótesis esta de la hiperprotección, es decir, de que protegemos el exceso de la ultraseguridad a nuestros hijos y a nuestras hijas, cada vez está más avalada por la investigación. Porque pasan a los 12, a los 13 años y se empiezan a encontrar con situaciones que para ellos eran desconocidas. Te empiezan a gustar los chicos o las chicas y empiezas a tener las primeras noches sin dormir porque no te hacen caso. Y empiezan las primeras desavenencias y los primeros desengaños, por ejemplo, por poner un ejemplo. O empieza a haber las primeras fracturas en la idea que tenemos sobre la amistad. Amigas, amigos que han sido de siempre, desde niños, llegamos a la secundaria y dejan de serlo. Porque aparecen otros gustos, otros intereses, otras formas de interpretar la vida. Y en ocasiones, pues nuestra hija o nuestro hijo nos llega a casa o llega al tutor y le dice, me encuentro mal, profe. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué te pasa? Es que no tengo amigos ahora. ¿Pero cómo que no tienes amigos? No los tengo. Pero si hasta hace nada estabas... Ya, pero ya no nos hablamos. Bueno, pues busca otro... pero que yo quiero seguir siendo amiga de la que ha sido siempre mi amiga. Y aparecen unas frustraciones que metidas, que embutidas en el día a día, en las reflexiones de chicos y chicas que están pasando su duelo también, desde la niñez hasta la adolescencia, pues generan muchas inquietudes y mucho dolor en ocasiones. Sabemos que las autolesiones se mantienen porque es un comportamiento que se refuerza. Por un lado, las autolesiones, estas que llamamos no suicidas, que no tienen por qué ser muy importantes físicamente, pero bueno, pero que sí es una violencia que tú te infliges a ti mismo, pues reducen las emociones como la ansiedad y la ira, alivian la sensación de bloqueo y de vacío de muchos chicos y chicas, reducen también la victimización y el estigma, es decir, niños y niñas, por ejemplo, que están muy victimizados porque otros chicos se meten con ellos, porque les llaman o las llaman gordas, o vacas, o enanos. Estoy poniendo ejemplos reales, ¿no? Pues están muy victimizados y están muy estigmatizados. Y cuando llegan a casa y sufren y piensan que al día siguiente van a volver, y pues este comportamiento reduce esa sensación de victimización. No soluciona su problema, pero la reduce temporalmente. Y también hay una causa que está ligada con una cierta llamada de atención o apoyo emocional de los compañeros. Sabemos que esto funciona así y sabemos que hay una parte que tiene que ver con el contagio.
Por un lado, chicos y chicas predispuestos ya, atraídos por subculturas que encuentran en las redes. Chicos y chicas que hablan de, en fin, de estas culturas orientales, por ejemplo, la cultura anime y demás, ¿no? Y se ven muy influidos por ellas, que son subculturas muy basadas en lo oscuro, en lo negro, en la mirada siempre negativa hacia las cosas. También hay un contagio por imitación directa, copiada de autolesiones de amigas. Y también hay un contagio como consecuencia de, en fin, de las autolesiones que se sabe, ¿no? Que se infligen, por ejemplo, determinados iconos subculturales, ¿no? Actrices de cine, porque también tenemos unas televisiones que inflan el globo de ejemplos y demás que uno debe, ya se asusta, ¿no? De cómo aparecen determinados ejemplos de vida que asustan. Sabemos que las autolesiones funcionan con un ciclo bastante cerrado, que es, bueno, pues yo tengo una emoción dolorosa, tengo una tensión fisiológica emocional, no puedo manejarla bien, tengo una necesidad de detener esta tensión, me aparece el pensamiento de la posibilidad de autolesionarme, me autolesiono. Hay un momento en que desconecto, hay una disociación, en ese momento no soy yo, es otra persona la que está haciendo esto. Sientes un alivio muy, muy temporal, aparece la culpa y la vergüenza y vuelve a aparecer, lógicamente, el brote de la emoción dolorosa. Es que nuestros chicos y nuestras chicas han accedido a contenidos y lo hacen ahora que no han gestionado bien. Yo siempre pongo como ejemplo esta, y algunos de vosotros me lo habréis escuchado ya, pido disculpas, pero esta serie, por 13 razones, en su primera temporada sobre todo, pues era vista por casi un 9 de cada 10 chicos y chicas entre 11, 12 y 16 años. Y los padres y los profesores ni sabíamos que existía. Y era es una serie con 4 temporadas, una serie interesante para verla, para trabajarla, en fin, para dialogar sobre ella y demás, pero con adultos. Una serie que habla del suicidio y que acaba con un suicidio y con una venganza. Un suicidio que, por cierto, se puede encontrar todavía en internet si sabes buscarlo. La mayor parte de los chicos y las chicas están en vuestras casas. Y aunque hayan visto esta serie, están protegidos por todas esas defensas que vosotros inoculáis. Pero hay un porcentaje de población que no tiene esas defensas, que son chicos y chicas muy vulnerables y que ven en estos modelos, en estos contenidos, ejemplos, modelos de comportamiento. Y por lo tanto, con un riesgo grande. Yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar en todos estos procesos estando en el Defensor del Menor, en una época en la que desafortunadamente, desgraciadamente, dramáticamente se quitaban la vida a chicos y chicas. Y este era un asunto del que no se hablaba en ningún sitio. Pero al Defensor del Menor nos llegaban consultas, peticiones de asesoramiento, de ayuda, de orientación y demás, ¿no? Al fenómeno, a la tarea que se desarrolla en un centro educativo cuando ha habido una muerte por suicidio, se le denomina postvención. Y os puedo decir que es terrible enfrentarse a esta situación, pero sabes que lo tienes que hacer con la mirada alta, con el corazón a flor de piel, con la sensibilidad. Pero ¿cuántas veces me he ido yo de un centro después de una sesión de trabajo de toda la mañana allí y he tenido que parar con el coche para llorar porque son momentos terribles? Trabajar con los compañeros, con las compañeras, con el profesorado, a veces también con los padres, etc.
Hay datos que conviene que los conozcamos, y es que la idea de la muerte está muy presente en la adolescencia y en la juventud, pero también la estuvo en la nuestra. Lo que pasa es que no nos acordamos. Pero pensar en la muerte no significa pensar en que alguien va a quitarse la vida. Pero la idea aparece. Cuando aparece la frustración, el dolor, cuando parece que uno no encuentra salida. Estos son datos de una investigación que se hizo en el año 2018 con chicos y chicas de La Rioja, a los que se aplicó esta escala, que es la escala Peikel, que es una escala de cribado de desesperanza, de intencionalidad suicida y demás. Y se le hacían estas 5 preguntas. ¿Has sentido que la vida no merece la pena? Para considerar que respondían en positivo a estas preguntas, se les decía que al menos una vez al mes durante el último mes tenían que haber pensado en esto, ¿no? Y entonces, pues un 31,2% de chicos y de chicas había pensado al menos una vez durante el último mes, que la vida no merecía la pena. Y un 23,6% había pensado una vez al menos durante el último mes que había deseado estar muerto, por ejemplo, ir a dormir y desear no levantarse. Pero estos son datos que corroboran lo que ocurre en otros países. Y esto no es una cuestión que esté ligado a lo que hemos vivido como consecuencia de la pandemia, sino que venía de antes. Y en los centros educativos vemos estos 3 grandes corolarios, ¿no? La ideación suicida, que aparezca la idea de la muerte, la comunicación, cuando un chico comunica, a veces por escrito, otras veces verbalmente, su dolor, su sufrimiento, y los intentos, ¿no? de quitarse la vida. Hay señales de alerta con las que estamos manejando en documentos y en sobre todo espacios de formación con el profesorado, que son importantes, pero son importantes también para el mundo de los padres y de las madres, chicos que hacen comentarios negativos sobre sí mismos, sobre su vida, observaciones de desesperanza, de negatividad, comentarios relacionados con la muerte o acciones que puedan estar relacionados con ella, verbalizaciones o textos sobre despedidas y demás, o por supuesto los intentos ya de conducta suicida, ¿no? Y ahí conocemos bien las fases del procesamiento de estos procesos, ¿no? Fundamentalmente, pues, hay una fase de consideración, de posibilidad. Estamos hablando de personas que sufren un gran dolor, llegan a vivir la desesperanza y sienten que se han desvinculado. Y por lo tanto, personas a los que se les pasa por la cabeza. Luego hay un momento en el que pueden pensar, bueno, pues esto es una posibilidad. Y hay una fase de decisión. El factor de impulsividad es un factor muy determinante. Por eso intentan más los chicos que las chicas quitarse la vida, porque los chicos y las chicas son más impulsivos. Y esto es especialmente importante. Y hay variables psicológicas de riesgo, como la impulsividad que ya le he citado, pensamiento dicotómico, ¿no? Esto es blanco o es negro, la rigidez cognitiva, chicos muy rígidos, muy perfeccionistas, la agresividad también. Por supuesto, el autoconcepto y la autoestima pues, muy decaídas y la desesperanza. Nosotros en los centros educativos estamos viendo que tenemos alumnos con trastornos del estado de ánimo y de ansiedad, que algunos de ellos pues, están siendo atendidos o tratados por especialistas, pero sin más, es decir, bastante, ¿no? Pero que no hay otros comportamientos, no hay manifestaciones por su parte ni comportamientos relacionados con la violencia autoinfligida, sino simplemente están siendo atendidos por especialistas en salud mental. Vemos también a chicos y chicas, más chicas que chicos, que tienen estos comportamientos de autolesiones no suicidas,
se dañan de vez en cuando, fundamentalmente en entornos del domicilio, ¿eh? Los centros también, pero menos. También nos encontramos alumnos que han comunicado su desesperanza y su posible ideación en relación con la muerte y alumnos que han sobrevivido a varios intentos de suicidio, a uno o varios. Nos estamos encontrando y bueno, este es el trabajo que tenemos de asesoramiento a los centros educativos en todos estos escenarios. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos elaborar planes individualizados de apoyo, de acompañamiento, de protección y demás? Porque la prevención en los centros educativos es fundamental. Mirad, hay una teoría que explica muy bien, voy a irme 15 minutos, se lo digo a los organizadores, si no os importa, hasta o sea, no me voy a ir aquí, quiero decir que voy a extenderme un poco más hasta menos cuarto, y luego ya tenemos lo que haga falta, ¿no? Pero hay una teoría, esta de Kronsky y May, que es muy interesante y muy fácil de explicar y de captar. La teoría de los 3 pasos del suicidio, de las 3 Ds, ¿no? Personas que tienen un dolor psicológico, la primera D, muy intenso, que puede acabar generando desesperanza como consecuencia del cansancio, del aturdimiento, de que ya no puedo más. Entonces la desesperanza es ese momento en el que ya no veo salida, no veo luz, no veo un haz de luz que me permita reilusionarme. Y luego está la desvinculación. Desvinculación no entendida solo en el plano relacional, sino en el plano también de los proyectos personales. Chicos y chicas que se desvinculan de los amigos, por ejemplo, o de las actividades escolares, de ocio y demás, pero se desvinculan también de sus proyectos, de sus iniciativas, de lo que les gustaba. Aquí, en este plano, en los 3, tenemos un papel muy importante en los centros educativos, para disminuir el dolor, para que no aparezca la desesperanza, pero sobre todo para conseguir que sigan vinculados. Es que esto lo podré decir 1000 veces, pero nunca lo diré con tanta intensidad como la última vez que lo diga. Lo diré cada vez con más intensidad. Y lo vais a entender bien. Un chico y una chica pasa, lo sabéis, pasa en torno a 175, 176, 177 días al año en un centro educativo. Esto supone casi la mitad de un año, casi la mitad de los 365 días y 6 o 7 horas al día. Es decir, si en un centro educativo no nos pertrechamos, no nos organizamos, no encontramos recursos que tendrán que ir mejorando, pero tendremos que meter más recursos que nos permitan reducir el dolor, reducir la desesperanza y generar vínculos, pues entonces no lo estaremos haciendo. Porque es un espacio privilegiado. Porque es que vuestros hijos, salvo el tiempo que pasan, hijas, en la cama, no pasan tanto rato con vosotros como con el profesorado, sus amigos o compañeros en los centros educativos. Hay varios artículos que pueden ser consultados. Yo luego le mandaré a Carmen, a José Luis, luego mañana por la mañana, una relación de enlaces que tenéis en internet que son de interés en relación con todos estos temas, entre los cuales están estos artículos que he ido escribiendo en relación con estos temas, la necesidad de elaborar programas para la prevención de la depresión en los centros educativos, o las claves para la prevención del suicidio en los centros educativos, o este otro relacionado con qué tenemos que hacer para prevenir el suicidio, o este último, que lo podéis encontrar fácil si vosotros ponéis esto, salud mental y centros educativos, el valor de las distancias cortas en un buscador, os lleva a este post. Son artículos pequeños, divulgativos, que se leen en 5 o 10 minutos. Salud mental y centros educativos, el valor de las distancias cortas, donde fundamentalmente hablo de la importancia que tiene no solo que tengamos más psicólogos y más psiquiatras en los centros de salud mental, que también,
sino que tengamos profesores formados, que tengamos a papás y mamás que tengan más tiempo para estar con sus hijos, que tengamos ciudades más habitables, que tengamos ayuntamientos que generen más actividades para la adolescencia y la juventud, sobre todo para las poblaciones más vulnerables, porque la salud mental se juega ahí también. No se juega solo cuando las cosas han llegado a un momento duro, ¿no? Cuando aparece un trastorno, no, sí, es que se juegan antes. Y hay modelos preventivos en los centros educativos que son bien conocidos y que se conocen, ¿no? O sea, que son bien conocidos y que se han testado ya, pues deben ser modelos que recojan la experimentación y la investigación científica, que trabajen en coordinación con los servicios especializados de salud mental, que deben implicar a toda la comunidad educativa, esto es importantísimo, que han de incorporaciones para la promoción de la salud en general, que tienen que tener sesiones de trabajo con padres, con profesores, con alumnado. Muchas veces a mí me dicen, bueno, es que a ver si me facilitas actividades para estar con los chicos, para estar con los chicos. Y yo, pero es que eso, claro que vale, pero es que tenemos que elaborar planes comunitarios, planes que hagan que toda la comunidad educativa se implique en esto. Deben disponer de tiempos y espacios específicos para su desarrollo. Si no tenemos tiempo, pues, poco vamos a hacer. Y tener profesionales que puedan colaborar en el diseño. La figura del psicólogo educativo, pues entendemos que es imprescindible en el diseño, desarrollo y evaluación de estos planes. Como entendemos que es imprescindible la figura del pedagogo en el ámbito de la orientación académica. Pero hoy en día sabemos, de esto no voy a hablar mucho porque no quiero insistir, porque yo que es una cosa tan clara. Carmen y José Luis conocen mi opinión al respecto, pero es que hay centros educativos con 1000 alumnos que tienen un departamento de orientación y no hay ningún psicólogo en el departamento de orientación. Porque él o los orientadores tienen otra profesión. Sí, son orientadores, pero tienen otra profesión. Esto es una cuestión de formación previa, de formación. Es que no valemos todos para lo mismo, es que esto es clarísimo. No podemos hacer todos lo mismo porque no valemos para lo mismo, porque no hemos estudiado los mismos contenidos, porque no estamos igual de formados. Todos estos proyectos tienen que contar con contenidos específicos, pero fundamentalmente tiene que haber un trabajo de los equipos directivos, de las comunidades educativas, intenso y proactivo, para hacer que pensemos todos juntos en esto. Hay materiales que ya se han ido elaborando a este respecto. Bueno, sobre prevención de la conducta suicida, hay varias webs que son muy interesantes, como esta de la Fundación Española de la Prevención del Suicidio, por supuesto, o en la Confederación de Salud Mental de España, que tiene materiales muy interesantes, o bueno, pues los programas de prevención del suicidio que hay en las distintas comunidades autónomas. En el Colegio de la Psicología de Madrid hemos abierto toda una línea de trabajo y de investigación, de sensibilización y de formación en esta materia de prevención del suicidio, entendiéndolo en sentido amplio. De prevención del trastorno, de la dificultad, del malestar psicológico, de ayudar a los chicos y a las chicas a convivir con los momentos malos. Eso también es la de prevención del suicidio. Pero hablar del suicidio no significa entrar en un centro y ponerte a hablar de cómo se suicida la gente, o del número de suicidios que hay, o de qué pensáis del suicidio. Ojo con esta historia, ¿eh? Pero no porque les demos ideas, no, sino porque, bueno, primero, dependiendo de la edad y cuestiones especialmente importantes relacionadas con cómo piensan los chicos y qué tenemos que contarles, fundamentalmente de lo que hablamos es que en los centros educativos tenemos que incorporar la dosis de reflexión sobre lo que es el sufrimiento psicológico y cómo lo pasamos las personas, y que el profesorado hable, y que los tutores hablen, y los departamentos de orientación hablen y comuniquen, y que los padres puedan participar en esto, pero no tanto para hablar del suicidio como fenómeno, sino de hablar de cómo podemos prevenir el suicidio haciendo que la gente conviva mejor con el malestar y entienda cómo promover el bienestar psicológico.
Bueno, desde hace varios años yo ya llevo trabajando con unos materiales que fui elaborando. Alguno ya está publicado desde el año 2018, también 2019, que nos han permitido, al menos a mí, me han permitido trabajar, colaborar, y me siento muy privilegiado en este sentido, trabajar con muchos centros educativos en hacer propuestas de prevención y de intervención cuando encontramos situaciones especialmente complicadas. Y la Organización Mundial de la Salud tiene esta guía, que la tenemos en español también, Live Life. La podéis encontrar en la red, especialmente interesante en lo que es el desarrollo de programas comunitarios para la prevención del suicidio. Pero en esta guía, la Organización Mundial de la Salud dice eso que estaba diciendo yo antes, que prevenir el suicidio no significa entrar, como si no hubiera mañana, a hablar con los chicos del suicidio sin más. No, no. Un chico se ha quitado la vida. Claro que yo tengo que hablar del suicidio en ese centro educativo, por supuesto. No de ese suicidio, del suicidio. Pero tengo que hablar para hablar de cómo prevenir. No para entrar en el terreno de lo morboso, ni mucho menos. Tenemos que plantear escenarios que permitan, de una manera normalizada, que los chicos, y además nos lo piden, puedan hablar del dolor, de la infelicidad, del sufrimiento, de la desesperanza, en contextos normalizados en los centros educativos. Este es un material que elaboramos una compañera y yo, que se presentó este principio de curso, que es una guía para que los centros educativos elaboren planes para la prevención y detección de los desajustes y trastornos emocionales del alumno. Y es una guía que define, la encontráis en internet con estos títulos, que define una hoja de ruta, como un centro educativo, entendido como una comunidad educativa, puede elaborar un plan, un proyecto para prevenir y detectar los desajustes y trastornos del alumno. Y ahora estamos trabajando, bueno, yo lo tengo prácticamente terminado desde se me encargó a mí, en la unidad en la que estoy, un protocolo para la elaboración de planes individualizados en situaciones de riesgo de conducta suicida o de autolesiones, que es de obligado cumplimiento por lo establecido en una ley orgánica del año pasado, de junio del año pasado, la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia en la Infancia, que establece una obligatoriedad de que los centros elaboren estos documentos, estos protocolos. Bueno, este es un mapa de los pasos por los que tiene que discurrir la reflexión de un centro cuando se encuentra en este rectángulo rojo, cuando ha detectado situaciones de riesgo. Pasa por iniciarse el protocolo, por analizar verdaderamente qué pasa, y ahí es muy importante la familia, el propio alumno o la alumna, otros servicios que pueda haber, establecer unas medidas provisionales, analizar la situación de factores de riesgo y de protección, en su caso solicitar asesoramiento a los equipos que vamos a estar al servicio de los centros y tomar decisiones de si abro la elaboración de un plan individualizado o no lo abro, dependiendo de la gravedad del caso. Pero incluso aquí cuando decimos no lo abrimos, sí decimos, pero no lo abras, vale, pero muy bien, pero haz un seguimiento del proceso. Porque cuando aquí ha ocurrido algo en rojo, no debemos dejar de mirar. Este es un proceso mucho más intenso, el que está coloreado en azul, pero no debemos dejar de mirar. Y dejadme que os diga una cosa que a mí me parece muy, muy importante. Hay un arte japonés que es el kintsugi, que trabaja fundamentalmente con esta idea, y es restañar, corregir, en fin, tratar en este caso las cerámicas que han podido romperse y demás,
y completan esas llagas que se han producido con hilos de oro. Esto es muy importante, porque si nosotros pensamos que una vasija que se ha quebrado, que puede ser el corazón que se ha quebrado de un chico o una chica, lo vamos a dejar igual que estaba, pues es poco menos que imposible, pero puede incluso mejorar. Es decir, que el dolor, el sufrimiento, bien tratado, bien atendido, bien entendido, puede incluso generar un marco de desarrollo personal constructivo, creativo, sólido, después de haberse enfrentado directamente con el dolor y con el sufrimiento. Bueno, pues hasta aquí. He dicho que era -4 y me he pasado un minuto. Así que yo ahora estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Muchísimas gracias por esta exposición tan brillante que has realizado, como siempre, aunque también supera las expectativas que siempre tenemos, también tenemos que decirlo, porque has dado datos, algunos demoledores, ¿no? El ver y el escucharte datos tan contundentes y tan tremendos, ¿no? La verdad es que tiene que hacer el que reflexionemos y que repensemos, ¿no?, la situación en la que estamos viviendo y busquemos o intentemos al menos buscar soluciones para intentar paliar estas situaciones que se están sucediendo y que además los datos apuntan a que además está aumentando, ¿no? Sí. Por lo menos, Carmen, como comentábamos, por lo menos van a aparecer más casos. Muchos de ellos, como decíamos antes, ya estaban, ¿no? Ya estaban, pero no acababan de salir, de aflorar. Pero dejadme que os diga una cosa, y ya me callo, perdona, Carmen, pero que es una buena noticia. Una buena noticia. Mirad, nosotros, el curso que viene, vamos a tener datos mucho más precisos, porque como todos los centros van a estar obligados, en el momento en que detecten algo, una situación de riesgo relacionada con un comportamiento de autolesiones o de riesgo de comportamiento suicida, pues van a tener que desarrollar un protocolo de obligado cumplimiento y van a tener que informarnos, ¿no?, de lo que hacen y cómo lo hacen. Vamos a tener datos mucho más precisos de cuántos casos hay, qué se está haciendo y cuáles son los resultados. Pero, porque hasta ahora todo este proceso ha sido voluntario, es decir, que los centros nos han tenido como apoyo, pero los centros podían también gestionar sus procesos de manera autónoma. Lo que yo os puedo decir, os lo digo a todos, es que ¿qué harán los centros? En el sentido positivo lo digo. Qué buenos resultados están dando, porque, por ejemplo, después de casos en los que un chico ha intentado quitarse la vida, por ejemplo, con ingesta de medicamentos, hay muy pocas recidivas, es decir, que se producen muy pocos intentos nuevos. ¿Y esto por qué es? Fundamentalmente, bueno, por muchos motivos, o por lo menos por varios motivos. Uno de ellos porque probablemente en esas situaciones se intensifica la atención especializada, ¿no?, de los especialistas, porque también la familia toma en consideración lo que está pasando y se reordena, pero también porque los centros ayudan mucho a los chicos a vincularse, a revincularse, a reorientarse. Y empiezan a sentir el cariño, la ternura, el acompañamiento y la protección. Y eso es determinante para que no vuelva a haber nuevos intentos. Es decir, que si nosotros después de todo este trabajo viésemos que hagamos lo que hagamos, pues los chicos siguen. No, pero es que lo que estamos viendo es que se corrigen muchas situaciones. Y se corrigen porque se actúa. Y actuaremos mejor cuando haya más formación. Quería dar esta buena noticia porque es muy importante. Lo importante no es solo decir esto es lo que hay, sino qué hacemos y qué resultados estamos viendo. Y los resultados que estamos viendo es que se mejora mucho la vida de muchos chicos y de muchas chicas.
Y voy a poner un ejemplo para que entendamos de qué estoy hablando. Una chica de un instituto muy vulnerable desde el punto de vista social, desde el punto de vista afectivo. Bueno, esta chica tenía que irse a vivir al otro lado donde alguien perdió el pañuelo, vamos. Pues esta chica venía todos los días a ese instituto porque allí era donde encontraba profesores que la querían, que la protegían, que la cuidaban, dentro de su dolor y de su dificultad. Este es el papel que tenemos en los centros. Acompañar, no tenemos que ser especialistas, ni al profesorado se le va a pedir que sea especialista en psicología clínica, no. Sé un ser humano, escucha, atiende, cuida, protege, habla con la familia, coordínate con los recursos externos y los resultados que estamos viendo son muy satisfactorios. Perdón, Carmen, que me he enrollado. Nada, muy interesante como te comentamos siempre lo que nos cuentas. Como ha comentado antes Carmen, yo tengo la suerte, a veces bueno, tengo que extinguirme, casi disociarme, porque soy el decano de un colegio profesional de la psicología de Madrid, con más de 18.000 colegiados y, en fin, muy poderoso, pero soy una persona que está trabajando diariamente como funcionario público, que es lo que a mí me encanta, ¿no? Sirviendo a las personas en este trabajo y desarrollando mi acción ahí. Pero esta dualidad que tengo me permite hablar con cierta frecuencia con personas de alta responsabilidad en esta comunidad, ¿no? Y creo que vamos a sacar adelante algunas iniciativas en esta línea de lo que estás hablando. Es decir, con los departamentos de formación de la Consejería de Educación estamos trabando la posibilidad de cursos online para las familias en relación con estas materias que tienen la posibilidad de que tú lo ves cuando quieres, ¿no? Es decir, que se graban, estamos aquilatando bien los contenidos y demás, se graban y tú, dentro de las posibilidades que tienes como ama, como madre, como padre, como persona que trabajas fuera, dentro y en todos los sitios, pues en fin, que puedas verlo cuando dispongas de tiempo. Pero también pretendemos llegar a centros educativos con los claustros, ¿no? Que es donde los claustros, que es donde más penetración tiene, más influencia tiene lo que contamos al profesorado. Y cabe la posibilidad de que en esos contextos pues se pueda hacer algo también con las familias, en entornos más contextualizados en el propio centro. Pero, y termino ya, tienes toda la razón. No se trata tanto. Yo le decía antes a Carmen y pido disculpas, digo, yo no quiero asustar con el mensaje que dé, pero hay datos que tienes que dar, porque si no los das, pues es que estás ocultando una realidad. Pero también tienes luego que ser sensible y esmerado para poder decir, oye, lo que estamos viendo, las cosas que están saliendo bien, los chicos que están saliendo adelante, las familias que están colaborando. Por lo tanto, es muy importante que papás y mamás tengan la oportunidad de escuchar a gente que les dé claves, ideas de, oye, ¿por dónde tirar? He estado trabajando para sacar un material muy sencillo de orientación a adultos, a papás y a mamás en este tema, ¿no? ¿Cómo podemos proteger mejor a nuestros hijos, prevenir, promover el bienestar emocional y prevenir el malestar? Bueno, hay que trabajar en esta línea, hay que acercarse, pero ¿sabéis quién tiene más responsabilidad en esto? ¿Quiénes los tienen? Los equipos directivos. Porque si los equipos directivos montan un plan en la comunidad educativa para que organicemos allí sesiones de trabajo, sesiones de debate, de análisis, podamos hablar de lo que nos preocupa, es que todo lo que llevemos al centro educativo tiene una potencialidad mucho mayor. Es evidente que si tú en casa tienes
no sé, 15 horas de materiales enlatados que te permiten profundizar sobre este tema, eso es fantástico, ¿no? Pero claro, el tener la oportunidad de trabajar en un proyecto específico en el centro educativo donde papás, en fin, no estoy diciendo nada que no sepáis, es que las comunidades que triunfan son estas. Son las que hacen trabajos compartidos donde alumnos, alumnas, profesorado y familias pues trabajan conjuntamente en este tema. Carmen conoce el documento ese, pero yo os aconsejo que lo miréis, esta guía para que los centros elaboren planes de prevención y detección, porque es un instrumento muy válido. Hay algunos centros que han empezado a desarrollarlo con muy buenos resultados. En este sentido, bueno, ya sabéis que tenéis a la FAPA Francisco Giner de los Ríos para realizar pues cuantas charlas necesitéis y nos pidáis al respecto de este y de otros temas, igual que los encuentros de experiencias. Yo creo que hay carencias, esto es clarísimo, pero estamos en un momento de oportunidad para darle un vuelco al sistema. Y entonces entre todos tenemos que presionar. O sea, yo creo que no ha habido un momento mejor dentro de que estamos en una situación mala, ¿no?, en relación a cómo estamos las personas y demás, pero precisamente esta circunstancia, el hecho de que la salud mental esté ahí, que haya aflorado, que esté en la agenda política y demás, que vengan recursos de Europa, que vengan recursos en fin, del Estado a las comunidades autónomas, estamos en un momento para darle un vuelco, para que verdaderamente un centro educativo se convierta o mejore o crezca hacia una comunidad educativa, donde los resultados escolares no sean lo único, donde el profesorado entendamos, yo me meto también ahí, entendamos que es que ya se aprende de otra manera, que es tremendamente importante incluso para los resultados académicos, los resultados escolares, que nuestros chicos y chicas se sientan seguros en los centros educativos, se sientan estables, se sientan queridos, se sientan comprometidos. Voy a contar un ejemplo que puede parecer una tontería, pero veréis hasta qué punto pequeñas cosas cambian, no sé si el mundo, pero cambian muchas áreas importantes en la vida por la que transitamos. En un curso de formación, en el Centro Regional de Formación que estaba dando yo para equipos directivos sobre este tema, estaba un director, amigo mío, bueno, conocido del trabajo diario y demás, pero bueno, le consideraba amigo, pero era mucho más. Y yo estaba hablando en estos términos, de la necesidad de incorporar la ternura, de la necesidad de incorporar el cariño, el afecto, de que nuestros chicos nos oigan, que les queremos y demás. Y a los 2 días que le llamo para otra cosa, me dice: José Antonio, mira, al día siguiente del curso yo reuní al equipo directivo y al departamento de orientación y dije: tenemos que hacer algo. Y le digo: ¿pero qué hicisteis? Y dice: pues te parecerá una tontería, pero es que no lo habíamos hecho nunca. Fuimos clase por clase, paramos la actividad, dedicamos el tiempo que hacía falta y hablamos con los chicos, el equipo directivo y el departamento de orientación, diciendo: chicos, os queremos transmitir un mensaje, os queremos. Y queremos que sintáis la confianza para contarnos vuestras dificultades. Bueno, indudablemente no solo dijeron esto, pero el mensaje era: os queremos. Puede parecer incluso banal, pero es que esto no se lo decimos normalmente a los chicos. Y en muchas ocasiones se siente, el profesorado lo siente, pero es que tenemos que decírselo. Y claro, imaginemos cómo puede cambiar un centro, no digo de la noche a la mañana, pero casi, cuando hay un vuelco en este sentido. Decir: oye, vamos a pensar en esto. Es que los tenemos aquí. Es que tenemos que cambiar la mirada. Es que tenemos que mirar más el corazón de los chicos. Puede parecer que son palabras, y yo lo sé, pero son palabras, pero también son hechos. Es que estoy metido ahí. Y estoy hablando bien del profesorado, antes lo he dicho. Están haciendo cosas fantásticas,
Y en muchas ocasiones diciendo, José Antonio, pero si tampoco hago nada del otro mundo, y les digo, no te estás valorando suficientemente. Porque estás mirando a tus alumnos y alumnas de una manera diferente. Y eso habilita una nueva manera de concebir la interpretación por parte de tus alumnos de quién eres, de qué quieres con ellos. Entonces, lo que yo creo es que estamos en un momento en el que si entre todos presionamos, ponemos encima de la mesa, hombre, que la escuela merece un respeto y que estas cosas están ahí. Lo decía antes, desde el año 2000 tanto se viene diciendo que entre un 4 y un 6% de nuestros chicos y de nuestras chicas están pasando muy mal, están con un trastorno. Que no es una cuestión de que hayamos tenido este patógeno que nos ha descolocado a todos, que también. Por lo tanto, es que llevamos tiempo de retraso. Cuando hablamos con las administraciones, desde los colegios profesionales les decimos, oye, si yo entiendo que si yo te pongo encima de la mesa que tienes que contratar gente, dices, claro, esto es capítulo 1, estos son sueldos consolidados, esto no tengo dinero, si yo lo entiendo, pero traza un plan, hombre, traza un plan y di, joder, es que esto es verdad, es que hay que cambiar un poco las cosas, es que un centro educativo no se concibe solo hoy con profesores de disciplinas, con un orientador por centro, es que no tiene cabida. Entonces a mí me dicen, oye, pues mira, en un plazo de 3 años o de 4 años vamos a pasar de esto a esto. Y, bueno, pues vale, pues lo entiendo, si tenemos que cambiar las cosas. Bueno, y de eso se trata, se trata de convencer, de explicar, pero yo no seré de los que caigan en lo fácil de decir, bueno, es que los padres de hoy en día, ¿padres de hoy en día qué? Los padres de hoy en día se comen unos marrones como tabletas de turrón y tienen que convivir con la dificultad. A veces del empleo en precario, a veces del empleo con un horario horroroso, a veces del desempleo, y cuidar y atender a los hijos. Y saber convivir con el mundo de las tecnologías de la información, que no es sencillo. Es que es muy fácil decir, bueno, es que usted, ya, pero es que yo a veces llego a mi casa a las 7:30 de la tarde y me da tiempo casi para cruzarme con mi hijo adolescente en el pasillo, que está harto de hacer deberes también, y cenar y irme a la cama. Es que hemos organizado esos son los problemas de salud mental. Los problemas de salud mental, claro que están en el despacho en el gabinete de un psicólogo, de una psicóloga, de un psiquiatra, claro que están ahí. Pero están también en la base, están en las posibilidades que damos a la gente, hombre, para que esté bien en la vida, para que se le cuide cuando está pasándolo mal. Estos son mensajes que damos a los alumnos y a las alumnas. Oye, chicos, vamos a pensar en los cuidados. Cuando vemos que alguien está sufriendo, no le pongamos el sello. Sentémonos a su lado. Porque eso, a veces casi sin hacer nada, hace que ese chico sonría y que se vaya a casa diciendo, hoy ha merecido la pena. Y esto lo sabemos porque nos lo dicen ellos, no porque yo me lo invente. Estamos en un momento en el que tenemos opciones de dar pasos que revolucionen los ritmos, la organización, que ahí nos tiene que echar una mano todo el mundo. Las federaciones de padres luego lo están haciendo, pero también tiene que hacerlo el profesorado, los equipos directivos. Tenemos que trabajar en esta línea. Muchas gracias, José Antonio. La verdad es que, claro, los centros educativos además son lugares privilegiados, es donde pasan la mayoría del tiempo nuestros hijos y nuestras hijas durante una larga etapa de su vida, y es el centro educativo, los centros educativos públicos, donde se da esa igualdad de oportunidades, esa igualdad en el trato, y en el que no deben escatimarse nunca los recursos para poder dar respuesta y dar esa oportunidad a todos y todas para poder seguir hacia adelante, ¿no?, en la vida, porque al final lo que se está formando es de una manera integral al alumnado, no es simplemente una vista academicista, porque si no el centro educativo quedaría muy corto. El centro educativo va mucho más allá. Vuelvo a citar el documento este
que he reseñado como guía para la elaboración de planes de prevención y detección, porque ahí se dibujan bastantes actividades, algunas conjuntas entre padres y profesorado, pero también para trabajar con alumnos. Lo que nosotros sabemos es que cuando al alumno le das la oportunidad, en el marco de la acción tutorial, de hablar de estas cosas, y sobre todo en estos contextos donde los chicos son muy vulnerables y pasan por situaciones difíciles y demás, ellos agradecen casi cualquier segundo que les prestas para hablar de esto, y es tremendamente enriquecedor. Es decir, que a veces no hace falta interponer planes muy ambiciosos, sino simplemente incorporar una hora a la semana para tratar de estos temas. Y voy a poner un ejemplo. Lo que pasa es que como me enrollo mucho, voy a intentar ser muy rápido. Yo a los profesores les digo en muchas ocasiones, a los tutores, si yo sé que no me creéis del todo, pero cuando hemos ido a hacer actividades de estas, y yo he servido un poco como modelo y demás, ¿no? Humilde modelo siempre, y yo cuando los profesores que han estado en esas, más que charlas, son espacios de diálogo, que hay que considerarlos así. Yo a los profesores y a las profesoras les digo, hablad también de vosotros y de vosotras, de lo que os ha pasado, de lo que vivís, de lo que sentís. Y cuando esto ocurre, no podéis hacer idea de las caras que ponen los chicos, diciendo, ostras, es que este es mi profe. Quiero decir, ahora le comprendo mucho más. A veces se trata no de generar charlas de cafés ni de amigos, pero se trata de dialogar entre adultos y chicos sobre lo que es pasarlo mal en la vida a veces. Y cómo hemos encontrado salidas no sofisticadas, ni que están relacionadas con que, bueno, me atienden cada semana en el centro de especialización tal, ¿no? Sino salidas en el diálogo, en la comprensión, en la ayuda. ¿Cuántos chicos y chicas, me callo ya, cuántos chicos y chicas nos dicen, yo he encontrado una tabla de salvación en un compañero, una compañera que se sienta a mi lado y que viene conmigo al recreo? A veces una cosa como esa simplemente hace que cambie la vida de un chico o de una chica. Se trata de pensar en estas cosas y cómo podemos favorecerlas. Efectivamente. Mirad, yo estoy ahora en el proceso de escribir un libro que lo llevo a mitad para padres sobre todo y para profesores en relación con, bueno, no sé cómo se llamará, pero de momento se llama la otra mirada, ¿no? Y lo que vengo a contar es que tenemos fundamentalmente que aprovechar cualquier espacio, y sobre todo cuando los niños niños y niñas son más pequeños y más pequeñas, para desarrollar habilidades para entender lo que es el pasarlo mal, el malestar psicológico, que oigan hablar de eso, y sobre todo para no enseñarles un mundo en el que parece que lo obligado es ser feliz. Porque este es un entorno, sobre todo el de países como el nuestro, ¿no? Pues me he desarrollado además, salvando todas estas franjas de población muy desfavorecida, que apenas tienen medios para subsistir y demás, pero la población, la clase media baja, incluso media alta, vivimos en un mundo muy marcado por lo utilitario, por el individualismo, por el conseguir las cosas, y por la idea un poco estúpida a veces de la felicidad, ¿no? Persigue tus sueños y toda esta serie de cosas. Es que estos son cosas que vienen del otro lado del Atlántico, por no decir de Estados Unidos, que es que hacen mucho daño. Porque es que atontan la mente, ¿no? Todo tiene que ser perfecto, todo tiene... Entonces los padres en este sentido tenemos que ser buenos vehículos de
de soportar nuestro dolor cuando veamos a nuestro hijo que lo está pasando mal. Y no sobreproteger, sino decir, venga, yo estoy contigo aquí, me siento. Y llorar, es que está bien. Es que nos hace crecer. Digo esto también para, que me he ido un poco, perdóname, pero claro que te digo que sí a que en la primaria trabajar las habilidades de gestión emocional, pero incorporando la idea del sufrimiento, la experiencia del dolor psicológico, no solo las caritas, de si estamos bien o estamos mal, no, sino hablar de la intensidad. Claro que eso previene, sin lugar a dudas, de desajustes y de desórdenes que aparecen luego en la preadolescencia y en la adolescencia. Por eso yo soy de los que siempre digo que una de las mejoras que tendría que tener el sistema educativo de manera generalizada debería estar relacionada con que hubiera una hora de tutoría en primaria, para poder desarrollar con más tranquilidad estas acciones, para poder trabajar en esta línea. La asignatura como tal, bueno, pues puede estar bien, pero tiene un riesgo, ¿no? Y es que al final tendamos a pensar que, bueno, esas cosas si eso ya las hace otro profesor en otro contexto. Es que esto es un asunto de todos. Es un asunto de cómo miramos, es un asunto de cómo estamos, de cómo hacemos la acción tutorial, de cómo entendemos el error, la equivocación, de cómo entendemos el llanto, de cómo entendemos el cuidado. Y esto vale para el profesor de matemáticas, para el de lengua, para el orientador u orientadora, para el profesor de educación física. Debemos entender que esto es un asunto de todos. Porque una cosa que no he dicho antes, y que aprovecho para decirla ahora, en esa visión del continuo que yo comentaba al principio, ¿no? que hay un estado de bienestar y al otro lado hay un estado no de malestar, sino de enfermedad mental o de trastorno mental. Es que en muchas ocasiones pasamos del bienestar al malestar y a veces nos instalamos en ese malestar psicológico. A veces porque ocurre algo, ¿no? Algo traumático. Pero es que cosas traumáticas van a aparecer en nuestra vida. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ellas y a poder seguir viviendo con esas situaciones, aunque sean situaciones muy excepcionales. Pero lo más importante es que cuando uno se instala en el malestar y no entramos ahí, no le ayudamos a salir, puede acabar haciendo un trastorno. Y esas son las cosas que se pueden prevenir, que se pueden trabajar, que se pueden abordar, por supuesto, en la primaria. Porque la edad antes era la edad de los 13, 14, pero es que la edad ahora de los 11, 10, 12 años, es que hierve, vamos. Y ahí estamos en final de primaria y principio de secundaria. Tuve la oportunidad de decirlo en este proceso del que antes he hablado del confinamiento, porque yo fui uno de los que salí a veces en los medios de comunicación diciendo es una vergüenza que no dejemos salir, que cuando salgan chicos con discapacidad, chicos, ¿te acuerdas, no? La campaña del lazo azul, del pañuelo azul y demás. Con los chicos y con las chicas con discapacidad ocurre en este tema del que estamos hablando, en este contenido, lo que pasa en otros muchos contenidos. Y es que siempre los dejamos relegados. Porque pensamos que por ellos las emociones no pasan. Y se me ponen los pelos como escarpias. Pero es que no es verdad. Es que no es verdad. Es que incluso en temas relacionados, por ejemplo, con la exclusión que viven muchos chicos y chicas, ¿no? Bueno, sí, no, pero bueno, claro, es que cada uno, es que son diferentes, es que tal, es que no quieren, es que no pueden. No, mira, es que no sabemos lo que pasa por sus mentes, lo que sufren. Bastantes dificultades tienen algunos como para interpretar el mundo como los demás, tienen su propia interpretación, como para que encima no nos demos cuenta de que esto de la salud mental también hay que meterlo, hay que incorporarlo fundamentalmente cuando hablemos de la discapacidad. De acuerdo, y yo creo que nos vamos con un sentimiento muy bonito. Ahora hay que ponerlo en práctica.
Eso es. todos y todas las que estamos aquí. Ya sabéis que tenéis a vuestra federación para todo lo que necesitéis. Y nada, pues desearos buena tarde y que seáis felices, os enfadéis, os recuperéis, os emocionéis, porque es eso, al final el ser humano somos sentimientos. Muy bien. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias. Adiós. Hasta Adiós. luego. Adiós.